A mí me gusta arrancar mis presentaciones en relación a estos temas tratando de ponerme de acuerdo en para qué están las empresas, ¿sí? Porque hay veces que perdemos como un poco del foco, ¿no? Cada tanto uno escucha, bueno, ahora lo importante es el cliente, o ahora nos vamos a centrar en el cliente. Y cuando yo escucho esas cosas me entra como una preocupación, porque digo, y bueno, ¿y antes qué hacíamos? Es decir, ¿para qué teníamos las empresas si no era justamente para dar soluciones a los problemas de los clientes? A veces perdemos como perspectiva de algunas cosas, ¿no? Es decir, a mí me gusta recordar que las empresas surgen como parte del proceso, digamos, de división del trabajo, de resolver los intercambios en economías principalmente agrícolas, ¿no? Imagínense que ustedes eran un artesano, no sé, que reparaba calzado y por otro lado había un vecino suyo que plantaba manzanas, ¿no? Y entonces la única forma tradicional era el trueque y lo que hacíamos era intercambiar manzanas por reparaciones de calzados. Pero si a mí no me gustaban las manzanas y al señor que plantaba manzanas necesitaba reparar sus calzados, teníamos un problema y ahí empezamos a complicar la economía, agregando el concepto de moneda, etc. Pero sustancialmente, cuando nos organizamos en formato de empresa y creamos organizaciones y creamos corporaciones y creamos esas cosas enormes que hoy son las empresas en el mundo, en realidad lo hacemos pensando en resolver problemas y no en volvernos millonarios, ¿sí? O por lo menos deberíamos hacerlo de esa manera, es decir, a partir de resolverle un problema a un cliente, entender que podemos obtener un beneficio económico, ¿no? Podemos obtener una ganancia, pero que lo sustancial es satisfacer necesidades de los clientes, que cuando creamos organizaciones lo hacemos para eso. Obviamente esta definición de para qué están las empresas vale sustancialmente para empresas del sector privado, pero con algunas variaciones podremos adaptarlo también a empresas del sector público, a empresas sin fines de lucro, ONGs, en el sentido de que al final cualquier tipo de organización humana tiene un fin y ese fin tiene que ver con resolver problemas. Porque una de las características que tenemos como especie, digamos, es esta capacidad que tenemos de trabajar en forma colaborativa y de pensar estructuras que nos permitan trascender a nuestra individualidad, ¿no? Entonces, las empresas están creadas, sí, para obtener beneficios económicos, sí, para obtener un retorno por una inversión, pero sustancialmente y enganchado a la satisfacción de necesidades de clientes. Eso para mí es algo muy importante porque todo lo que hablemos de aquí en más, cuando hablemos de marketing relacional, cuando hablemos de relacionamiento con clientes, de CRM, tiene que estar basado en esas dos premisas, ¿no? En la de que las empresas quieren obtener beneficios, pero que las empresas quieren satisfacer esa necesidad de los clientes. Obviamente podemos pensar algunas empresas que no cumplan esta regla, y sí, oportunistas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, pienso... Siempre la imagen que se me viene es la de los cambios de moneda en los aeropuertos, en la época que tomábamos aviones y viajábamos, ¿no? Eso es oportunismo puro, no busca satisfacer una necesidad, busca aprovecharse de una necesidad muy puntual, ¿no? Entonces, obviamente un cambio en un aeropuerto va a tener unas tarifas disparatadas y obviamente no va a querer construir ninguna relación de largo plazo con los clientes. Y puede pasar de que algún otro tipo de empresas también tenga ese nivel de oportunismo, ese nivel de aprovecharse de una necesidad puntual. Pero sustancialmente las empresas tratan de resolver esos problemas y es importante tenerlo como presente. Entonces, bajo esta definición, la pregunta que nos deberíamos hacer es, bueno, ¿cómo vamos a satisfacer las necesidades de los clientes en el mundo actual, ¿no? Donde cada vez los desafíos son mayores, donde nos acostumbramos rápidamente a cualquier nivel de servicio que nos ofrezcan y lo consideramos como una base para una relación siguiente. ¿Cómo vamos a hacer para satisfacer necesidades en mercados globalizados, donde el acceso a la información es tan importante, donde a su vez todo es numeroso, donde estamos mediados por mucha tecnología? ¿Cómo hacemos para llegar a satisfacer a los clientes? Bueno, parte de esa pregunta la vamos a tratar de, por lo menos, empezar a resolver en el día de hoy desde esta perspectiva del marketing relacional.
Pero también vamos a tratar de pensar cómo hacemos para estar cerca del cliente, cómo podemos apoyarnos en tecnología para tener relaciones individuales con los clientes, conocer al cliente, porque para satisfacer una necesidad, obviamente necesitamos conocer esa necesidad, ¿no? Y eso implica también escuchar a los clientes y responder obviamente de manera uniforme, porque no solo tenemos muchos clientes, sino que también tenemos desde las organizaciones estructuras muy complejas, distintas personas en mi organización que atienden a esos clientes, ¿sí? Que les dan respuestas y que tienen que también compartir información. Yo recuerdo que cuando hice mi tesis de maestría sobre CRM justamente, un profesor del tribunal me decía, bueno, ¿y este tipo de soluciones de software de relacionamiento con clientes, para qué tamaño de empresas son? ¿A partir de cuánta cantidad de clientes vale la pena tener un CRM? Y yo la respuesta que le daba es que puedo tener una empresa que tenga un solo cliente, ¿sí? Pero que tenga una estructura organizativa muy grande y muy compleja para atender a ese cliente, e igual va a precisar software para que, no solo para responderle de manera uniforme, sino para que ese conocimiento de muchas personas en mi organización interactuando con el cliente se transformen en un conocimiento organizativo, es decir, que se transforme en conocimiento realmente de la empresa para atender esas necesidades del cliente. Y en el otro extremo también podría pasar de que sea yo solo, que atiendo a un conjunto de clientes muy grande y que mi cabeza no me da para recordar de memoria la vida y obra de cada uno de los clientes. Seguramente nos pase también en el ámbito profesional, ¿no? Con docentes, por ejemplo, intercambiamos a nivel global con un montón de docentes. Y cada vez que un docente retoma una conversación conmigo, yo necesito saber, bueno, quién es, qué habíamos hecho antes, qué habíamos hablado, para entender, para plantarme en ese relacionamiento a partir del conocimiento, de saber qué expectativas puede haber sobre ese intercambio. Entonces, no importa si tenemos muchos clientes o si tenemos una organización muy compleja, en cualquiera de los dos escenarios se puede dar esta necesidad de construir, digamos, información uniforme para conocer las necesidades de los clientes. Y hay una pregunta adicional que intentaremos también charlar, que tiene que ver con cómo hacemos realidad, cómo convertimos o cómo llevamos a la práctica un concepto que va a ir apareciendo, que es el de la participación activa. Es decir, que nuestros clientes participen activamente de esta relación y que ellos nos ayuden a construir soluciones. Porque esto es clave para cambiar el enfoque que no es el original, ¿no? Yo insisto, las empresas nacen para resolver problemas y el foco siempre fue el problema del cliente en sus orígenes, pero con el tema de la división del trabajo, la estandarización, la globalización, empezamos a poner cada vez más foco en el producto, ¿no? Y a quién le vendemos lo que nosotros producimos. Y en esta perspectiva vamos a estar al revés, es qué tenemos que producir para satisfacer una necesidad del cliente. Y ahí es un cambio que es importante y que vamos a ver que uno de los elementos que va a necesitar es esa escucha activa y es esa participación del cliente en ayudarnos a entender sus necesidades. Pero bueno, a veces pasa con estos temas de incorporar tecnología de que nos creemos como muy innovadores y de que estamos aportando una visión completamente nueva, y a mí me molesta mucho eso. A mí me molesta mucho que hablemos de estos temas como si fueran la gran novedad o la piedra angular de algo. Esto es lo mismo de siempre. Ahora vamos a ver qué lo diferencia en el mundo actual. Pero lo que estamos proponiendo cuando vamos a hablar de marketing relacional, cuando hablamos de CRM, van a ver que es lo mismo que hicimos toda la vida, ¿sí? Por lo tanto, no hay nada nuevo. ¿Por qué digo que no hay nada nuevo? Porque pensemos en un almacén de barrio. Por lo menos por estos lados del mundo le decimos barrio digamos a esa zona de cercanía, ¿no? A esos vecinos muy cercanos. Y le decimos almacén a ese que ahora sería un mini mercado, pero en realidad es una tienda de productos varios del consumo del día a día, ¿no? Por las dudas, a mí me aclaro porque a veces las palabras en nuestra Latinoamérica tienen algunas variaciones, ¿no? Pero, ¿qué pasaba en ese almacén de barrio? Obviamente, el almacenero de barrio, que en Uruguay, por ejemplo, es sustancialmente un migrante español, y nosotros a todos los migrantes españoles le decimos gallegos, como corresponde, y ellos, los gallegos, eran los que atendían la mayoría de los almacenes de barrio
por lo menos hasta mediados del siglo XX, ¿sí? O quizás hasta finales del siglo XX, ahora eso ya se diluyó bastante. El gallego que atendía un almacén en un barrio, obviamente conocía a los clientes. ¿Y por qué los conocía? Y los conocía por un tema de cercanía, porque eran vecinos. Era un grupo muy pequeño, digamos, ¿no? Es decir, era el entorno de cercanía, digamos, de ese almacén. Cuadras a la redonda, ¿no? 2, 3 cuadras. Nadie caminaba, cuando uno va a un almacén de barrio, nadie camina más de 2, 3 cuadras para llegar hasta ahí, ¿no? 200, 300 metros. Es decir, uno va al almacén que tiene cerca y por lo tanto se da esa relación de conocimiento, de cercanía, ¿no? Y obviamente en esa relación de cercanía, el almacenero de barrio, este gallego aquí en Montevideo, era un gallego que conocía a sus clientes y por lo tanto personalizaba la atención. Y eso de la atención personalizada resulta que no es tan nuevo, digamos, ¿no? Que las cosas que hace Amazon de recomendar en función de mis compras pasadas o de que estuve navegando y de lo que otros usuarios similares a mí estuvieron buscando, y es lo que hacía Don Manolo. Es decir, Amazon no inventó nada. Amazon lo que agregó fue la posibilidad de hacerlo en un mercado numeroso a través de tecnología. Pero el concepto lo tenía Don Manolo. Don Manolo, ¿qué hacía? Y Don Manolo conocía que había una vecina o un vecino, veteranos, jubilados, ya retirados, que venían a su almacén y que necesitaban un intercambio, es decir, una charla larga, que querían contarle las cosas de su día a día, porque era una instancia de encuentro ir al almacén. Y Don Manolo lo sabía, entonces no trataba de despacharlos rápido para atender al próximo cliente. Les daba esa charla, ¿no? Continuaba ese diálogo. Y si en medio de esa charla que tenían con el veterano, veterana, jubilado, jubilada que venía a su almacén, aparecía otro vecino, joven, corriendo para ir a trabajar, seguramente lo atendía a él en el medio. Y esto es un detalle que a mí me parece como muy interesante, que implica entender al cliente, ¿no? Es decir, el camino de la lista del FIFO, digamos, de la cola de atención, de la fila de atención, no era el que se daba en un almacén de barrio. Se le decía al veterano, a la veterana, a esta persona jubilada, se le decía, deme unos minutos que atiendo a este joven que está apurado y después sigo con usted. Y eso es interesantísimo, porque en realidad es entender de que el que está llegando tiene que ser atendido rápido, pero el que estaba esperando tiene ganas de seguir esa charla y no lo vamos a echar para atender al siguiente, ¿no? Entonces lo poníamos como en espera, ¿no? Lo poníamos ahí stand-by al veterano, atendíamos rápido al que venía rápido y después volvíamos a la charla con el veterano. Eso tiene que ver con personalizar la atención, con entender lo que el cliente necesitaba. Y obviamente buscaba fidelizar. Obviamente no tenía un programa de fidelización, ni una tarjeta de comprador frecuente, ni un tipo de identificador de cliente VIP, ni nada por el estilo, ¿sí? Ni un programa de puntos, estrellas, metros o millas o lo que sea, sino que lo que tenía era la fidelización asociada a cuidar a esos clientes, ¿no? A darle a cada uno lo que necesitaba y además establecer esa relación de cercanía. Que no significa que a todos le iba a dar una charla muy larga, ¿no? Yo decía, a esa persona que venía y se quería ir rápido, le íbamos a atender rápido. Pero también entender de que a lo mejor esa abuela que venía a comprar lo que quería era comida nutritiva para alimentar a sus nietos, o algo rico, o algo muy dulce para sus nietos que venían de visita, y en cambio otra persona lo que quería era algún producto más dietético, más light porque estaba a dieta o excedido de peso. Y eso lo hacía el almacenero en forma natural. Y también sabía el almacenero de barrio a quién darle productos caros y a quién venderle productos baratos, productos que estaban en oferta, ¿sí? O en la época de por lo menos de mi infancia, por ejemplo, los productos que se vendían a granel, que se vendían sueltos, ¿no? Es decir, cuando uno conoce al cliente, le puede dar lo que el cliente necesita. No tiene sentido alguien que está con posibilidades económicas de pagar por un producto de alta calidad, ofrecerle la oferta de la semana. Por eso tampoco el almacenero de barrio hacía demasiada publicidad. Principalmente no hacía publicidad porque no iba a captar nuevos mercados, porque su ámbito era el de cercanía. Y segundo, porque no precisaba promover las cosas en forma masiva, sino que hacía esas promociones hiperpersonalizadas. Ahora, si yo le digo a don Manolo que él hacía hipersegmentación
de su cartera de clientes para hacer una oferta personalizada y de esta manera desarrollar un programa de fidelización de sus clientes, seguramente don Manolo me miraría con cara extraña diciendo ¿de qué habla este muchacho? ¿No? Es decir, seguramente no entendería de qué va la cosa. Porque lo hacía en forma natural, en forma intuitiva, con esa experiencia que da el día a día con los clientes, y lo hacía muy bien. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora en mercados masivos? Y que obviamente quebraron esas relaciones de cercanía y de conocimiento de memoria de mis clientes. Hoy tenemos gran escala, peleamos por precio, unificamos los productos y uniformizamos los productos para que sea más simple. El supermercado se convirtió en el autoservicio donde yo voy a buscar los productos, yo elijo, hay variedad y elijo yo, miro, agarro, toco y me lo llevo. Y obviamente simplificamos el servicio, ¿no? Tenemos una cajera o un cajero y ahora en realidad los hemos empezado a eliminar y poner máquinas de autoatención, digamos, para pasar nosotros mismos los productos por un código de barra. Entonces el dilema que nos planteamos es cómo volvemos al servicio personalizado sin aumentar los costos y cómo hacemos esa atención personalizada, que en marketing relacional le llamamos marketing one-to-one o marketing uno a uno, que es al final lo que hacía don Manolo, que hacía marketing uno a uno, ¿sí? Pero en un mercado numeroso, donde lo que tenemos son miles de clientes que son atendidos por decenas de empleados en una empresa. Obviamente, para estas cosas, la tecnología nos puede ayudar, ¿no? La tecnología nos puede ayudar a personalizar. Y el ejemplo que yo decía de Amazon, lo que trató de hacer es recoger la experiencia del librero. Otra vez, el librero de barrio, el librero de cercanía, ese librero que te hacía recomendaciones de libros en función de sus gustos, de haberlos leído y de conocer lo que habían leído otros y de lo que vos habías leído antes. El librero lo que hacía era, te preguntaba quién sos, qué tipo de textos te gustan y en función de eso te ayudaba a seleccionar. Obviamente Amazon incorporó tecnología para hacer lo mismo en un mercado masivo. Trata de conocer tus gustos, tus preferencias, las preferencias de otros, cruzar información y otra vez personalizar ese servicio. Cuando hablemos ahora después de software de CRM, de software de Customer Relationship Management o software de manejo de relaciones de clientes, nos vamos a encontrar con tecnología que nos va a permitir mantener esa comunicación individual a pesar de la cantidad de personas involucradas. Que como decía yo, pueden ser muchos clientes o pueden ser muchos colaboradores, muchos empleados y empleadas de nuestra propia organización. Pero la pregunta que yo voy a hacer siempre es, ¿alcanza con comprar un software para poder hacer estas cosas? Y bueno, mi respuesta va a ser que no. Yo, parte de mi actividad profesional es asesorar empresas en procesos de incorporar este tipo de software. Y a los que me contratan les llama mucho la atención que mi primera expresión cuando me contratan es no compre software. Y lo primero que me dicen es, Budiño, pero te contraté para que me ayudaras a elegir un proveedor de software y tú lo primero que me dices es no compre software. Y sí, lo primero que te voy a decir es no compre software. Incluso me ha pasado de que algunos colegas que me han recomendado son proveedores de software y cuando se enteran que yo digo eso dicen, hey, Gabriel, pero la idea era que los ayudaras a que me compraran mi producto. Le digo, bueno, sí, pero si yo compro software por encima del concepto de CRM, si yo no entendí la estrategia que implica el marketing relacional, voy a estar comprando un software que no me va a permitir hacer nada. Entonces, creo que ya a esta altura es un buen momento para dar algún tipo de definición de qué es esto del CRM o del relacionamiento con los clientes. Y acá introduje una, que es una compilación de distintas definiciones que he visto por ahí con los años. Y esta definición dice, es la administración de todas las interacciones con clientes y prospectos de clientes, o sea, futuros clientes, a través de la combinación de estrategias, procesos, tecnologías y personas que nos permita atraer, retener y servir para expandir las relaciones con los clientes de manera de construir lealtad sustentable y agregar valor a la organización. Como es una definición larga, voy a ir ahora de atrás hacia adelante, digamos. ¿Qué es esto de lealtad sustentable y agregar valor a la organización? Básicamente la definición que habíamos dado al inicio de para qué estaban las empresas. Cuando hablamos de agregar valor, es que todo lo que hagamos de relacionamiento no es para que el cliente sea feliz,
Cuando alguien me dice, vamos a poner un CRM para que los clientes estén más felices o que los clientes nos vean como una empresa que les da satisfacción, así. Bueno, no, está todo bien, pero además precisamos hacer plata. Es decir, vamos a poner estas cosas en primer lugar para agregar valor, es decir, para obtener esos beneficios económicos que estaban en la definición. Que además de eso lo vamos a hacer de una manera que nos permita crear una lealtad sustentable. El juego ese de palabras de lealtad sustentable tiene que ver con la fidelización, pero una fidelización de verdad, digamos, ¿no? Es decir, no solo estoy casado, no, estoy casado y enamorado. Es decir, estoy casado y quiero seguir estando casado y me interesa estar con esta persona que fue la que elegí. Bueno, la lealtad sustentable tiene que ver con la satisfacción verdadera de necesidades. Por eso decía, no el oportunismo. Yo puedo agregar valor sin lealtad sustentable, ¿no? Aprovechando estar en el lugar correcto, en el momento correcto, y así obtener un beneficio de una venta. Pero lo que estamos planteando acá es ese objetivo inicial de satisfacer necesidades, y por eso la lealtad sustentable, y de agregar valor, es decir, de obtener beneficios económicos. Como verán ahí, CRM no es solo para mi base de datos de clientes, no es para venderle más a los clientes que ya tengo, también es para atraer clientes. También es para captar nuevas oportunidades de negocios. Porque a veces se hace como una diferenciación de el marketing tradicional es la boca del embudo, digamos, para atraer mucha gente que después veo cómo le vendo, ¿sí? Eso en realidad se parece más a la publicidad que al marketing, pero bueno, el mercadeo, el análisis de mercados originalmente era cómo posiciono mi empresa en un mercado, ¿sí? Y el marketing relacional, algo más de la interna de la empresa, ¿no? Para trabajar con los clientes que ya tengo. Y en realidad el marketing relacional, como veremos ahí, también busca atraer clientes. Y después vamos a ver cómo. Pero fundamentalmente van a aparecer ahí el concepto de retener, servir, expandir las relaciones, que tiene que ver con cómo podemos potenciar todo ese conocimiento que tenemos de los clientes, ¿no? Cómo podemos aprovechar para crecer sobre lo que ya tenemos y conocemos. Y después vamos a incorporar algunas palabrillas más vinculadas en esa línea. Obviamente, acá yo estoy planteando 4 patas de una mesa, que son estrategia, procesos, tecnología y personas. Y como ya anticipé, si hay una que quiero sacar, si tengo que sacrificar una, voy a sacrificar tecnología. Voy a ponerles ahora después algún caso en donde puedo hacer CRM con muy poca tecnología, con una tecnología muy básica. Pero difícilmente yo puedo hacer CRM, puedo hacer efectivamente relacionamiento con clientes, sin una estrategia clara de cómo me voy a relacionar y para qué me voy a relacionar, sin definir procedimientos, procesos, formas de trabajar en mi organización alineado con esa estrategia, y sin alinear a las personas que interactúan con los clientes. Porque en el comienzo de la definición dice que es la administración de interacciones. Y cuando interaccionamos, por más que estemos en modelos B2C, de business a consumer, de este lado hay un consumer que es una persona claramente, pero de este lado que es business, en realidad también hay personas. ¿Sí? Yo cliente no me relaciono con el supermercado, yo me relaciono con las personas que trabajan en el supermercado. Y eso es un concepto que es importante, es que si yo pretendo trabajar en el supermercado como si fuera una entidad, una persona jurídica, en este enfoque obviamente no va a funcionar. Yo necesito entender que en el supermercado hay personas que interactúan con clientes. Y por lo tanto, esas personas también son relevantes. Por eso todo lo que hablemos de relacionamiento con clientes también es válido para B2B, para business to business, para negocios del por mayor, donde yo tengo una empresa como si fuera Invensis, que le vende servicios de consultoría a Coca-Cola. No se relaciona Invensis con Coca-Cola. Se relaciona Gabriel Budiño con el gerente financiero de Coca-Cola. Y a lo mejor se relaciona Andrea, que es la secretaria que hace la facturación en Invensis, con Marcos, que es el responsable de pago a proveedores. Entonces, por más que estemos en B2B, también vamos a tener relacionamiento desde la perspectiva de personas que interactúan. Por eso el concepto personas es muy importante en esta historia. Cada vez que hemos intentado poner software de CRM sin alinear correctamente a las personas, por ejemplo, cambiándole su zanahoria, cambiándole sus objetivos, si no hacemos esa alineación, seguramente fracasemos. Entonces, el software no va a ser suficiente, no voy a decirle jamás empiecen poniendo un software,
Yo lo que quiero hacer es una verdadera transformación de las organizaciones. Y obviamente la tecnología nos facilita manejar volúmenes de información, transformarla en información útil, ¿sí? Pero necesitamos este enfoque estratégico, la reformulación de procesos y las personas involucradas. Hay un profe, amigo, colega argentino, Hugo Brunetta, que dice, si yo tomo una organización vieja y le pongo nueva tecnología, lo que voy a tener es una organización vieja y cara. ¿Sí? Ese es el resultado de poner tecnología en una empresa que no se redefinió a nivel estratégico, que no reformuló sus procesos y que no involucró a las personas de su organización. ¿Sí? Yo siempre hago un ejemplo que es muy sencillo. Al igual que en Uruguay, casi no se ve por acá, esto que tengo acá en mi dedo es una alianza. ¿Sí? ¿Cuánto vale una alianza? Y bueno, soy contador, por lo tanto, seguramente mi enfoque va a ser costo de producción, ¿no? ¿Cuánto vale en términos de el oro que es necesario, las horas necesarias para producirlo y cosas por el estilo? A lo mejor si soy un contador que leyó algunas normas internacionales de contabilidad, haré un abatimiento contra el valor, el valor justo, pero siempre tirando la baja porque soy contador. Si seguramente esta misma pregunta se la hago a algún compañero o compañera de aquí que trabaje en las áreas comerciales o de marketing, su respuesta va a tener que ver con el precio, ¿no? La alianza vale el precio del mercado. Pero si yo se los pregunto a ustedes personas, para los que hayan tenido la suerte de tener una alianza en su dedo, ¿cuánto vale esto? Y en realidad vale mucho más que el oro y lo que pagaron por ella, es decir, vale el significado que tiene esa alianza. ¿Sí? Tiene mucho que ver con la historia, en este caso esta alianza es de octubre del 2000, o sea que tiene casi 21 años, ¿sí? Y habla de una historia, ¿no? Habla de cosas ocurridas durante mucho tiempo en mi vida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo pierdo esta alianza? Veníamos bastante bien, ¿no? Es decir, veníamos con que Gabriel estaba enamorado, estaba casado, pero resulta que por alguna razón se la sacó y la perdió. Obviamente cualquiera que haya estado en una situación más o menos similar se puede imaginar de que no es una buena idea llegar sin la alianza a su casa y que por lo tanto tiene que conseguir una nueva alianza rápidamente. Ahora imagínense esa situación, ustedes van a una joyería, que es la que recuerdan donde compraron la alianza, y le dicen al joyero, perdí la alianza, ¿me haces una nueva? ¿Qué va a preguntar un joyero con un enfoque tradicional basado en producto? Y lo que va a preguntar es, che, ¿y era de oro o de otro material? ¿De cuántos quilates? ¿Era fina, gruesa, ancha? ¿Qué tenía grabado en el interior esa alianza? ¿Por qué? Porque toda su perspectiva es de producto. No le interesa mi problema, mi historia, mi casamiento, mis recuerdos, el valor simbólico, ni qué va a pasar cuando yo vuelva a mi hogar. Lo que le interesa es el producto para poder hacer un producto igual, para poder dármelo. ¿Sí? Y a lo mejor incluso me dice, bueno, va a demorar 2 o 3 días porque yo estoy muy tapado de trabajo. Tampoco está entendiendo, está mirando de la perspectiva de su organización. Si ese joyero lo que entendió es estos conceptos que vamos a estar hablando de hoy, va a tener una perspectiva distinta. Primero, va a entender de que lo que hay que hacer es resolver un problema al cliente, no producir una alianza. Que lo que hay que hacer es entender que el cliente tenía una necesidad que yo se la puedo resolver. Y que si fui inteligente, si yo construí información, si yo me basé en el pasado de la relación con este cliente, puedo tener un diferencial que nadie le va a dar. Imaginemos, no sé, esos cuadernos que teníamos antes con un índice, ¿no? Con el corte en el perfil del cuaderno con las letras del abecedario. Ahora imaginemos que ese joyero cada vez que vende una alianza busca por la B larga de Budiño y anota las características de la alianza y anota lo que tiene grabado en el interior de la alianza, porque yo soy bastante torpe y no me acuerdo de lo que dice adentro tampoco. Ahora imaginemos que, obviamente, como no solo Budiño puede perder la alianza, hace la misma entrada por la C de Crespo, que es el apellido de mi señora esposa. ¿Sí? Porque cualquiera de los dos podemos perder la alianza, ¿eh? No se crean que solo nosotros podemos perder la alianza. Entonces, imaginemos que tenemos ese dato y que cuando viene el cliente, yo le entiendo su problema y lo que le digo es, voy a priorizar tu tarea sobre el resto de todas las otras cosas que tengo
para hacer en la joyería para que en 2 horas vos puedas venir y vas a tener tu alianza igualita a la que te llevaste en su momento. Y no te pareció preguntar nada porque yo ya sé esa información, fui yo el que te vendí la alianza. Yo sé lo que hice en esa alianza, sé que le grabé, sé qué características tiene. Si eso es así, mi señora esposa jamás va a entender por qué todas las joyas de la familia se tienen que comprar en esa joyería y no en otra. ¿Por qué yo me fidelicé tanto con esta joyería? Y me fidelicé porque entendió mi problema y me lo resolvió de verdad. Y no solo me resolvió el problema de recuperar una alianza, me resolvió un problema de recuperar un matrimonio, digamos. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la tecnología es muy simple, es un cuaderno. No se precisa un software de CRM para esto. ¿Qué se precisa? Estrategia. Que el joyero entienda cuál es su negocio. Su negocio es vender alianzas en el sentido cristiano del asunto, ¿no? La alianza entre la pareja, la alianza con el Señor y no sé qué cosa, porque no soy católico, pero el concepto de alianza viene por ahí, ¿sí? Segundo, lo que se necesita es un proceso muy básico, pero que implica una reformulación. De que si yo tengo muchos clientes en el mostrador para atender, igual me tengo que dar un tiempo para anotar en el cuadernito los datos de la alianza que vendí. Y tercero, personas. Preciso que la gente entienda a qué se dedica. Que no le digan, ah, no, tu tarea pasa a una lista de espera porque estoy muy tapado de trabajo. Que entiendan esas personas que hay algunas tareas que tienen que saltarse ese FIFO, ¿no? Esa lista de cola de atención, y que no solo está la perspectiva de mi organización, sino que está la perspectiva de las necesidades de mis clientes. Entonces, claro, si yo lo que hago como proyecto de CRM es poner software, voy a fracasar. Entonces, pensar que la tecnología es suficiente va a ser una causa de fracaso. Que no haya un apoyo de la dirección, y sí, por supuesto va a ser una causa de fracaso, porque esto es un tema estratégico. Hay que tener una visión en cuanto a qué espero yo del relacionamiento con clientes. Obviamente preciso que haya una cultura orientada al servicio del cliente. Es decir, una cultura que se preocupa por la necesidad del cliente y no solo por vender producto. Si hay una falta de estrategia claramente definida, no vamos a poder hacer proyectos de CRM. Si vamos a poner software sobre los procesos que hicimos toda la vida, retrocede una casilla. Organización vieja, nueva tecnología, organización vieja y cara. Necesitamos reformular, repensarnos. Y eso implica también acompañar el proceso de incorporación de tecnología con una adecuada gestión del cambio. Y además, implementar no solo herramientas transaccionales, sino herramientas analíticas, de las cuales vamos a hablar quizás más adelante. Entonces, ¿cuál es la verdadera propuesta de valor que estamos haciendo desde esta mirada del CRM? Bueno, es un proceso interactivo de aprendizaje con el cliente. Esto es importante porque no es yo voy a saber y con esto le voy a dar una solución al cliente. No, yo voy a trabajar junto con el cliente para conocerlo, es decir, me voy a relacionar para conocer al cliente y desde esa manera, desde esa perspectiva, ofrecerle lo que el cliente desea, lo que el cliente necesita, y a su vez satisfacerlo con los mínimos costos, obviamente para lograr rentabilidad. Porque acuérdense de que esto no es alfombra roja. Si yo le pongo una alfombra roja a un cliente, tiene que haber un beneficio para el cliente y un beneficio para mí. Si no, lo que estoy haciendo es ser muy generoso con mis clientes. Y las empresas no se trata de ser generosos. Se trata de ser eficientes. Entonces yo quiero hacer conocimiento de clientes, quiero darle al cliente lo que necesita, pero también quiero hacerlo con los mínimos costos para obtener rentabilidad. ¿Sí? Entonces me relaciono para conocerlo, para satisfacerlo y para obtener beneficios económicos. ¿Qué implican estas cosas? Y bueno, para empezar implica situar al cliente en el centro de la organización. Uy, dije lo que odiaba que se dijera, que las empresas tenían que poner en el centro al cliente. Pero bueno, la realidad es que durante mucho tiempo nos fuimos olvidando de eso. Fuimos avanzando con complejizar nuestras organizaciones al punto que le decimos a nuestros clientes, tenés que aprenderte mi estructura organizativa para resolverte tus problemas. Un vendedor me vende, pero si yo llamo, ya no puedo hablar con ventas, tengo que hablar con servicio al cliente. Y resulta que si llamo a servicio al cliente, pero tengo un atraso en el pago, tengo que antes hablar con el departamento de cobranza. Y si mi problema es de entrega, tengo que hablar con el jefe de depósito. Y pucha, yo tengo que aprenderme toda tu estructura organizativa para que me resuelvas un problema. Se supone que vos habías creado toda esa estructura organizativa
Mintzberg mediante, para los que estudiamos algo de administración, para resolver los problemas, para hacer la organización más eficiente, no para generarme un problema a mí. Ahora, ¿eso qué implica? Que mi organización de verdad entienda que el centro es el cliente. ¿Eso implica eliminar las gerencias funcionales? No, lo que implica es que esas gerencias funcionales tienen que recordar que son parte de un proceso y de que ese proceso debería estar guiado por las necesidades de mi cliente, que es lo que yo quiero resolver en mi organización. Entonces, cuando hablamos de multicanalidad, cuando hablamos de poner al cliente en el centro, es entender que es el cliente el que tiene que decidir cuándo, cómo y por qué canal va a interactuar. Típico caso, mando un mail pidiendo algo a una empresa y resulta que como la empresa tiene mi teléfono, me llama por teléfono. Y yo, por ejemplo, por mi tipo de trabajo, que estoy todo el día frente a una computadora, me resulta muy eficiente la charla asincrónica y muy ineficiente la charla sincrónica. Es decir, hablar por teléfono a mí me complica muchísimo la existencia. En cambio, intercambiar mail con una empresa me resulta muy cómodo. Pero hay otras personas que no, hay otras personas que prefieren hablar por teléfono y ser escuchadas y poder decirlo a viva voz. Bueno, respetemos los canales de comunicación que prefiere el cliente. Recordemos que cuando creamos un call center, creamos un contact center para enviar mails, cuando ahora abrimos WhatsApp como forma de comunicación con los clientes, lo que estamos haciendo es abrir muchos canales de comunicación para lograr una comunicación más efectiva con los clientes y no solo para abaratar costos. Y obviamente yo quiero que todos los canales tengan la misma información, porque yo quiero que ese B2C sea un B2C de verdad. Es decir, no que cada persona de mi empresa habla con los clientes como si fuera un individuo aislado. Quiero que las personas de mi empresa actúen como si fueran la empresa. Y les doy un caso, para no aburrir tanto con conceptos que hay detrás de eso. Allá por la crisis del 2002 en Argentina, tuve la suerte de visitar el Banco Río, que es Santander a nivel internacional. Y tenían un call center enorme donde hacían televenta de seguros de vida. No sé si saben, pero los seguros de vida y ahorro tienen dos componentes, ¿no? Es decir, el me muero y el no me muero y retiro el dinero, ¿sí? Obviamente, cuando uno es joven, no está pensando en que se va a morir, lo que está pensando es que en algún momento va a cobrar el dinero. Y si uno tiene hijos y una vida media acelerada y sabe que en cualquier momento puede infartar, se preocupa por la parte más de seguro de vida. ¿Eso qué quiere decir? Que a cada cliente hay que ofrecerle el mismo producto con discursos distintos, con énfasis distintos. Y eso implica entender quién es cliente y otra vez entender su necesidad. Bueno, la gente esta del Banco Río había montado un call center con 2 turnos, atendido casi todos por jóvenes estudiantes universitarias, por lo tanto, todos más o menos tenían la misma edad, y todas tenían más o menos el mismo perfil, y me lo contaban ellas mismas, ¿no? Dicen, yo llamo a un cliente, ¿sí? Y le empiezo a aplicar todo el verso, ¿no? Eso en televenta se llama el script de venta, ¿no? Es decir, ese texto tabulado de lo que le tengo que decir. Si lo hice bien, seguramente, si la organización lo hizo bien, ese script de ventas está segmentado por el público que estoy accediendo, ¿no? Pero puedo jugar con eso e ir buscando el speech correcto para cada cliente. Pero en algún momento de la charla suele pasar que el cliente me dice, lo voy a hablar con mi pareja, lo voy a hablar con mi esposa, lo voy a hablar con mi marido. Y ahí me decía esta operadora de call center, me dice, ahí nosotros lo que le decimos es cómo se llama su esposa y qué dudas puede tener usted. Entonces ahí recogen información, con quién lo va a hablar, cómo se llama su esposa, Marta, por ejemplo, y qué dudas tiene. Si es un tema de precio, de capacidad de pago de todos los meses, o de características del seguro, lo que sea. Y ahí le dice, bueno, ¿cuándo llega Marta a su casa? Bueno, Marta llega a eso de las 8 de la noche. Bueno, ¿le parece que lo llame 8:30? Onda, que pueda tener unos minutos para hablar con Marta y después lo llamo yo y vemos cómo va la cosa. Y la persona le decía que sí, y por lo tanto en el software de CRM, porque hasta ahora no había software, digamos, ¿no? Ahora sí, aparece el software, agendo una llamada para las 8:30 de la noche. Una cosa que es importante, no solo agendo la llamada a las 8:30 de la noche, sino que almaceno en el CRM este diálogo que tuvo, este conocimiento que tuvo el cliente. Está preocupado por estos temas, va a hablarlo con Marta, su esposa, ¿sí? Y hay que llamarlo 20:30. Me decían las operadoras de call center que como trabajaban en 2 turnos, muchas veces agendaban llamadas que ellas no podían hacer, que la hacía otra persona distinta.
Pero como tenían esta información, la llamada no era, hola, buenos días, lo llamamos de Banco Río, le vamos a ofrecer un seguro. No, era, hola, señor Carlos, lo llamo de Banco Río. ¿Habló al final con su esposa? ¿Habló con Marta? ¿Qué dice Marta de todo esto? Ese cambio no es solo decir, hola, buenos días, Rolando, ¿en qué te podemos servir? Que eso es a veces lo que confundimos como personalización. La verdadera personalización no es saber el nombre del cliente ni decir mi nombre cuando atiendo. La verdadera personalización es llegar a este punto, ¿no? De, Rolando, te estoy llamando, ¿hablaste con Marta? ¿Qué le pareció esto? ¿Resolviste las dudas que tenía? Lo que me decían las chicas estas del call center era que el cliente creía que hablaba siempre con la misma persona. Y eso es maravilloso, porque eso es verdaderamente B2C. Es, de este lado hay un cliente, de este lado hay una empresa, hablan distintas personas de esta empresa, pero el cliente siente que habla con una misma persona. ¿Por qué? Y porque sentían que el diálogo continuaba, que lo que habían hablado a las 3 de la tarde continuaba a las 8:30 de la noche. Y por lo tanto sentía que hablaban con una persona sola. ¿Eso significa que la gente es boba y que no se da cuenta de que le cambiaron la persona? No, puede ser que a la persona en realidad no le importe, porque yo estoy hablando con Banco Río, no estoy hablando con Martita, no estoy hablando con Fernanda, estoy hablando con un agente del Banco Río. Y me da lo mismo, se llama Fernanda, María o Josefina. Yo quiero que sepa de qué estoy hablando. Seguramente a todos ustedes les tiene que haber pasado alguna vez de llamar a una empresa a quejarse por algo y que le empiezan ese mecanismo de ir pasando la llamada, ¿no? Contás todo tu problema y te dices, eso es con el sector tal, le paso la llamada. Y cuando pasan la llamada, hay que contar toda la historia de vuelta. Y resulta que no era en ese sector, era en este otro sector. Te pasan la llamada y otra vez contar toda la historia de la vuelta. Y a lo mejor te dicen, no, ahora no hay nadie en ese sector, mándeme un mail. Y otra vez tengo que escribir toda la historia de vuelta. Y la pregunta es, che, ¿yo estoy hablando con cada una de estas personas por separado o estoy hablando con la empresa? ¿No se pueden compartir la información entre ustedes? Bueno, ese es el enfoque que le queremos dar cuando hablamos de multicanalidad. También el enfoque este de ofrecer un servicio personalizado, pero a su vez entender que quiero agregar valor, implica en el concepto de segmentación. Ustedes están estudiando, entre otras cosas, marketing y seguramente escucharon hablar de segmentos de mercado. Pero acá yo no hablo de segmentos de mercado. Acá imagínense que yo logro hacer lo siguiente. Voy a poner en el eje horizontal a todos mis clientes, pero los voy a poner en un orden en particular. Voy a poner más a la izquierda a los que me aportan mucho valor. Eso básicamente se llama, le facturo mucho o son muy importantes por alguna razón. Y más hacia la derecha a los que me aportan menos valor. Eso me puede dar una curva como la línea azul que está ahí en pantalla. ¿Sí? ¿Qué es lo que normalmente nosotros hacemos? A todos los clientes le ofrecemos un mismo nivel de servicio, que es esa línea roja, que no puede estar muy abajo, ¿no? Porque si está muy abajo, los clientes que me aportan mucho valor se van a empezar a quejar, ¿no? Se van a quejar de que están dándome mucho y reciben muy poco. Por lo tanto, esa línea tratamos de que esté lo más arriba posible y seguramente la gente de contaduría me dice bajarla lo más posible para bajar el costo del servicio. ¿Sí? Entonces yo tengo esa línea de servicio. ¿Qué pasa cuando estoy en una situación como esa que está en pantalla? Y que mi rentabilidad va a ser un pedacito, que es lo que aparece ahí en verde, ¿no? Es lo que me aportan los clientes que están por encima del nivel de servicio, ¿sí? Pero voy a tener un costo excesivo que es de los clientes que están por debajo de la línea de servicio. Si yo le muestro esto a un contador, lo primero que me dice es, ampliemos el verde, achiquemos el gris, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es bajar la curva. Después está el sueño de los de marketing, que es que desplazar la curva azul hacia la derecha y hacia arriba, digamos, ¿no? Captar nuevos clientes, aumentar el volumen, de manera de ir achicando eso. La realidad es que cualquiera de los dos caminos son muy difíciles de llevar adelante. Si yo aumento mucho la curva, lo que voy a pasar es que les voy a estar dando menor servicio a mis clientes, y si bajo el nivel de servicio, peor. A los que ya están, les empeora la situación. Entonces, cuando hablemos de segmentación, lo que yo les voy a proponer hacer es esto que está acá. La curva es la misma, lo único que yo defino son segmentos de clientes, y en cada segmento determino un nivel de servicio determinado. ¿Qué quiere decir esto? Y que sin duda va a haber en cada segmento alguien que reciba un valor excesivo,
tenga un costo excesivo y haber otros que seguramente reciban un nivel de servicio por debajo de lo que aportan de valor, pero la suma de los verdes y la suma de los grises me da un resultado positivo mucho mejor que este otro, ¿no? Que era el de nivel único de servicio. Pero ¿qué implica esto de la segmentación? La segmentación es por nivel de ingresos, no lo hice por los descriptores tradicionales de marketing. El segmento de las mujeres mayores de 30 años y menores de 50 que viven en barrios privados y tienen un fuerte ingreso porque son profesionales. No es el segmento de las parejas jóvenes sin hijos que tienen doble ingreso y no gastan plata en pañales y por lo tanto les sobra la plata. Ustedes no lo saben, los que no tengan hijos, pero apenas tengan hijos se van a dar cuenta que la plata hoy les sobra, digamos. ¿Sí? Porque después se les arruina todo cuando empiezan a gastar plata en pañales. Hay otras satisfacciones, sin duda, pero es complicado. Entonces, los segmentos no son sociodemográficos. Los segmentos son reglas de valor. Y lo que me implica esto es que si yo conozco a mis clientes y determino reglas de valor de segmentación, lo que puedo hacer son estrategias diferentes. Entonces, por ejemplo, yo puedo ordenar a mis clientes no solo por rentabilidad, sino por cuán fieles son, que eso es lo que está en el eje vertical, digamos. Y ahí vamos a tener distintas realidades y distintas estrategias de relacionamiento para cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿quién está en alta fidelidad y baja rentabilidad? Y, por ejemplo, la persona que va al supermercado todos los días, pero que lo único que compra son productos alimenticios normales, básicos. En Uruguay le decimos a eso pan y leche, ¿no? Que onda el pan, la leche para el desayuno, y eso es como un producto que me aporta muy poco margen, por lo tanto me da poca rentabilidad, pero es un cliente muy fiel, viene todos los días. La estrategia con ellos no es de hagámosle un programa de fidelización, sino es hagámoslos rentables, movámoslos hacia la derecha. Tratemos de ver qué les podemos ofrecer para hacerlos rentables, qué más me pueden comprar. En cambio, ¿qué pasa con los clientes que están en el cuadrante opuesto, digamos, ¿no? Abajo a la derecha? Son clientes rentables, pero no son fieles. Es el típico cliente que pasó por ahí, compró algo y después nunca más volvió. Bueno, con ellos sí tenemos que trabajar en la fidelidad. Son clientes rentables, no los desperdicies, que vuelvan a comprar. Ahí vamos a tratar de hacer más ventas, más frecuencia de ventas a este tipo de clientes. Después tenemos obviamente los clientes con el cual todos soñamos, ¿no? Los de arriba a la derecha, ¿no? Los clientes fieles y rentables. Sí, preciosos unicornios, ¿no? Me compran seguido, mucho y me dan mucha plata. Bárbaro, geniales. Pero esos son los difíciles. A esos son de oro, ¿no? Cuidalos como si fueran un unicornio, es decir, cuidalos como nunca, ¿sí? Porque si llegas a perder uno de esos, estás perdiendo mucho. Porque no solo estás perdiendo una venta rentable, es decir, no estás perdiendo la rentabilidad, estás perdiendo toda la rentabilidad que venía por delante con ellos. ¿Y quiénes están en el cuadrante inferior izquierdo? Budiño. Aquellas personas que aprovechamos todas las promociones, agarramos todo y después no volvemos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando se había puesto de moda los grupos de compra, tipo Groupon? ¿Sí? Groupon era el sueño de venderle barato a un cliente, así lo captás, lo fidelizás y los ingresos los vas a tener más adelante. En esa venta no ganás, pero en la futura sí. ¿Y qué pasaba en Latinoamérica? Y todos íbamos a la peluquería, al coafer o como le llamemos, con el bono de descuento, pero después no volvíamos. Todos íbamos a comprar en esa confitería o en ese restaurante cuando teníamos el bono de descuento. Sin el bono de descuento no volvíamos. ¿Sí? Los latinos tenemos alguna cosa de esa, ¿no? De aprovechar ese descuento, aprovechar esa promoción. Pero eso no implica que nos vamos a fidelizar. Obviamente los budiños, los que aprovechan esos descuentos, son clientes muy complicados porque le hicimos ofertas para captar clientes. Resulta que nos compran a pérdida porque gastamos mucho en captarlos, pero después resulta que se nos van. Resulta que no vuelven. Obviamente ahí tenemos un grave problema, ¿no? Porque estamos haciendo esfuerzos grandes de marketing para captar clientes que después no se fidelizan. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué muestro este mapa de posicionamiento y muestro lo anterior de segmentación? Porque yo lo que voy a hacer en CRM es tratar de entender dónde están parados mis clientes. Y la realidad, yo
trabajo mucho implementando sistemas RP, sistemas transaccionales, contables. Muchísimas empresas tienen muy buena información de sus ventas, de sus stocks, de las rotaciones, pero cuando les preguntas dónde están sus clientes en estos cuadrantes, no te lo saben responder. Y esto es clave, ¿no? Parece como obvio. Uno lo mira así y dice, sí, obvio, tengo que tener esto, porque esto es lo que me determina cuál es la estrategia para cada uno de ellos. Con los que están en el cuadrante superior izquierdo, los clientes que son muy fieles y poco rentables, yo voy a trabajar en lo que se llama wallet share. En lugar de market share, participación de mercado, quiero participar en la billetera del cliente. Entonces, mi objetivo no va a ser captar nuevos clientes, mi objetivo va a ser venderle más a estos clientes que ya son fieles, pero que tienen baja rentabilidad. Entonces voy a hacer, por ejemplo, cross-selling, venta cruzada. Me compraste este producto, te llevas este otro, y en este otro voy a ganar más. El tradicional cross-selling era aquel que se supone que descubrieron en el mercado americano, el norteamericano, que los padres iban a comprar pañales y había que poner latas de cerveza cerca de los pañales, porque cuando iban a comprar pañales, si veían latas de cerveza, se llevaban pañales. Ese es el cross-selling quizás un poco más salvaje que se me puede ocurrir, pero el cross-selling más tradicional es la venta de tinta para quien compre impresoras. Si yo compro una impresora, voy a precisar tinta, y mi negocio a lo mejor no está en vender impresoras. Mi negocio está en vender el suministro de tinta periódico. Entonces, si vendo una impresora por única vez, no tengo tanta rentabilidad como si vendo a partir de ahora todas las recargas de tinta en el futuro. Entonces, yo tengo distintas estrategias para mis distintos clientes, ¿sí? Y no siempre la estrategia es fidelizar. Cuando hablamos de CRM, el camino no es siempre fidelizar. En algunos casos puede ser desarrollar más rentabilidad para clientes que ya son fieles, en otros casos puede ser aumentar la fidelidad para clientes que son rentables pero no fieles, y en algunos casos es deshacerme de algunos clientes. Y es fuerte, porque nos cuesta, y en mercados a veces donde es difícil hacer dinero, donde no tenemos mucha competencia, pensar que me voy a deshacer de clientes suena bastante fuerte, ¿no? Suena a una decisión suicida. Le voy a poner un caso para que entiendan la importancia a veces de deshacerse de un cliente que no es fiel ni es rentable. Trabajaba para una empresa que fabricaba materiales eléctricos, interruptores de luz, por ejemplo, ¿no? Tomas corrientes. Y ellos le vendían tanto a los grandes distribuidores, como a los grandes supermercados, como a cualquier comercio pequeño de barrio. Obviamente, ¿qué hacía eso? De que a lo mejor venía un camión a buscar un montón de mercadería y tenía que esperar porque le estaban entregando a alguien que venía a buscar una caja con 4 o 5 productos. En un momento tomaron la decisión de deshacerse de esos pequeños comerciantes, pero de deshacerse de manera inteligente. Ganar, ganar, ganar. ¿Qué hicieron? Le prometieron al pequeño comerciante que a partir de ahora lo iba a atender un distribuidor y que ese distribuidor le iba a vender al mismo precio que le vendíamos nosotros. ¿Quién gana? Primero, el primero que gana soy yo, ¿no? Que dejé de venderle al pequeño comerciante, pero resulta que ahora le vendo las mismas unidades que le vendía al pequeño comerciante, se las vendo al distribuidor. O sea que en realidad yo gané porque no perdí ventas. Me saqué de arriba en el proceso de expedición y ventas a ese pequeño comerciante, pero igual lo estoy surtiendo. ¿Quién gana? El pequeño comerciante. Ya no tiene que venir más y ahora resulta que vienen a su casa y viene un distribuidor y le entrega directamente en su comercio minorista los mismos productos y al mismo precio. Ah, bueno, entonces el que perdió fue el distribuidor, porque ahora le tiene que vender a este. No, el distribuidor gana y gana 2 veces. Primero, gana porque se sacó del proceso de compra conmigo a ese pequeño comerciante que molestaba en el proceso. Por lo tanto, yo voy a ser más eficiente y esa eficiencia se va a ver traducida en ganancia para mi cliente, para el distribuidor. Y segundo, se va a ver beneficiado porque ahora tiene un cliente que él no tenía, que no le compraba a él. Yo soy distribuidor y tenía un cliente que no me compraba a mí, que iba directo. Sí, se lo voy a tener que vender al principio al precio que le vendía yo, pero no solo tengo una relación a construir a largo plazo, sino que le puedo vender otros productos, porque si yo soy distribuidor, no solo vendo esto, vendo pintura, vendo otras cosas. Entonces yo ahí tengo la oportunidad, digamos, de aumentar lo que le vendo a los clientes. Entonces no siempre deshacerse de un cliente es perder un cliente. Puedo estar ganando porque sea un cliente no rentable, o puedo estar ganando porque encuentro una forma más eficiente de venderle a él. ¿Qué requieren todas estas cosas? Y lo que requieren es
estrategia, entender lo que estamos haciendo. Y por lo tanto vamos a usar herramientas que nos permitan ver al cliente de una manera muy completa. Entender que ahí va a haber procesos de marketing, procesos de ventas, procesos de atención al cliente, procesos de cobranza, que tienen que estar en torno a ese cliente que queremos conocer, entender, para poder atender. Para eso en un CRM, por ejemplo, yo podría tener una pantalla que me dé información correcta del cliente al momento de yo interactuar con él. Imaginemos que tengo en pantalla los datos del cliente, pero no el teléfono, la dirección, dónde vive o su sexo. No, los datos que son relevantes para la interacción, y eso depende del negocio. Si yo estoy vendiendo ropa, a lo mejor lo que me interesa es el talle del cliente, ¿sí? Si yo estoy vendiendo medicamentos, a lo mejor me interesa cuáles son las enfermedades que el cliente tiene, crónicas. Por lo tanto, datos del cliente, arriba a la derecha, que sean relevantes para el negocio. Que yo los pueda ver y me permitir con eso accionar. Saber a qué segmento pertenecen. En el caso del seguro es saber si esto es una persona de edad mayor preocupada por la parte de seguro de vida o de edad más joven preocupada por ahorro. Eso es clave para segmentar y tomar decisiones. Pero además podría tener arriba a la izquierda la información que combine mis productos con mis clientes. Por ejemplo, saber qué productos compra en forma frecuente, saber qué productos le ofrecí y no quiso comprar, saber qué productos le ofrecí y aún no decidió si lo va a comprar o no. Porque esto me evita hablarle al cliente de cosas que el cliente ya sabe. Hablarle al cliente de cosas que le ofrecimos y ya me dijo que no. Acá en Uruguay, por ejemplo, está insoportable ahora con la pandemia, que uno está en casa y atiende el teléfono fijo, las llamadas de los servicios de acompañante para enfermos en sanatorios, ¿no? Aprovechando el caos de la pandemia, te llaman a decirte, paga una cuota por mes, cosa que si alguna vez te internan, te vamos a mandar una enfermero que te acompañe. Yo ya no sé cómo decirles que no, y me siguen llamando. Y yo digo, bueno, ¿y qué esperan? ¿Esperan que por aburrimiento en algún momento yo digo, bueno, está bien, tomá mi tarjeta, cobrame algo por mes? ¿O es simplemente un desorden de no saber a qué cliente ya le ofrecí y me dijeron que no? Obviamente, si yo pienso con cabeza de que, bueno, el costo de esto es cero, porque las llamadas las hago por internet y son gratis, y solo le pago a ese empleado si vende, y por lo tanto solo comisiona si vende, que llame a todo el mundo. Bueno, pero eso no solo no es eficiente, sino que lo que genera es molestia y odio profundo de mi parte. Yo acá no estoy diciendo las marcas porque son marcas de Uruguay, pero en mis clases sí que las digo, porque ya se lo he dicho a esas empresas, no me llamen más y me siguen llamando. Entonces, no solo están molestando a alguien, no solo no están logrando una venta, sino que justo agarraron a un docente de CRM que va a decirle a un montón de profesionales que esa empresa es una porquería. O sea que su decisión estratégica de decir es barato llamar, los está perjudicando profundamente y no lo han logrado entender. Abajo a la izquierda, yo lo que quiero ver son alertas, cosas que me abran los ojos de la información transaccional que tuve con este cliente. Por ejemplo, que el CRM me diga, atención, este cliente está atrasado en sus pagos. O atención, este cliente puso un reclamo y no le hemos dado respuesta todavía. Otro típico problema en las empresas. La gente de ventas llamando a los clientes para venderle algo y encontrándose con el cliente que está muy enojado porque hizo un reclamo de una compra pasada y aún no se lo resolvieron. ¿Qué hace el de ventas? ¿Le resuelve el problema? No, le dice, disculpa, no sabía, perdona, te llamo en otro momento. Te llamo más adelante. Pero el de ventas no lo debería ni haber llamado. Jamás llames a venderle algo a un cliente que está enojado contigo. Si vos tenés que tener esa visibilidad del resto de lo que pasa en la organización, ¿no? Esa visión 360 grados del cliente. Si estoy en ventas, no debería estar tratando de venderle algo a un cliente que está enojado, que tiene un reclamo. Tampoco debería venderle a alguien que me debe dinero, ¿sí? Y tampoco debería venderle a alguien que lo pusimos en un segmento distinto a lo que le estoy ofreciendo. Entonces, esas alertas lo que me deberían hacer es atender de una manera distinta. Imagínense que ustedes están atendiendo el teléfono de la empresa, suena el teléfono, identifico por el caller ID el número de teléfono a quien me llama, con eso sé el nombre de la persona, lo pongo en pantalla y el sistema me pone un cartel que dice
el cliente hace una semana que está esperando que le envíen el estado de cuenta y no se lo hemos enviado hasta ahora. Cuando ustedes llaman, no le van a decir, hola, buenos días, Rolando, ¿en qué te puedo servir? Te habla Gabriel. No, vas a decir, Rolando, no me digas nada, me llamás porque no te enviamos el estado de cuenta. Te juro que esto está en nuestras prioridades. Yo ya he hablado con todo el mundo. Es bien distinto el relacionamiento, porque es el relacionamiento a partir del conocimiento. No es el relacionamiento haciéndome el simpático, diciéndole el nombre a la persona. Eso no es personalización. Personalización es saber qué es lo que le pasa a Rolando. Si Rolando llama porque está muy enojado y yo me le hago el simpático, se va a enojar más. Si Rolando llama y recibe en primer lugar de que yo sé cuál es su problema y sé que estoy trabajando y le digo que estoy trabajando en eso, Rolando va a bajar y se va a sentir más cómodo, se va a sentir más contenido. ¿Esto implica que con esto no pasa más nada y podemos no resolver los problemas de los clientes? No, digo que es una forma de mejorar el relacionamiento. Después tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Si no hacemos las cosas bien, nada de esto tiene sentido. Y en el último cuadrante me dejo un espacio para anotar cosas, para anotar esto de, lo va a hablar con su esposa Marta, y llamarlo a tal hora. Tiene dudas de este producto. Cuando estamos en un enfoque de CRM, lo que queremos hacer son como muchas cosas que tienen que ver con esto de conocer al cliente para atender sus necesidades. Y ahí podríamos dividir las funcionalidades de un CRM en componentes operacionales, el típico de esto de registrar cosas, por ejemplo, o de tener una ficha de un cliente, componentes colaborativos, esto de varios empleados que comparten información para atender al cliente o tener la visión 360 grados del cliente, y herramientas analíticas que ayuden a tener métricas, información, segmentación de clientes e invitar a la acción. Estos componentes de CRM lo que implican es herramientas que me facilitan hacer los otros tres pilares, ¿no? La estrategia que yo tengo, los procesos que yo quiero implementar y a las personas que quiero involucrar. Si yo no tengo esas cosas, voy a fallar. Entonces, ¿qué cosas puedo tener en un CRM? Porque hemos venido hablando de CRM sin decir que tiene el software. Y bueno, por ejemplo, puedo querer optimizar mi proceso comercial y quiero tener un historial de los contactos, tener esa información de combinación producto-cliente para saber lo que le tengo que ofrecer por segmentación de marketing, pero además lo que ya le ofrecí, que el cliente me rechazó o que todavía no le he podido vender. Voy a tener, por ejemplo, la gestión de la agenda para el proceso de preventa, para disparar llamadas, reuniones, mailings, históricos de mails intercambiados. Puedo tener esos scripts que yo les mencionaba, ¿no? Esto de tener guías de cómo ofrecer un producto. Porque si en una empresa hay conocimiento acumulado, tenemos que usar ese conocimiento, ¿no? Si yo tengo un vendedor nuevo, no le voy a decir aprende a vender. Le puedo dar esas pautas y las puedo tener en un CRM. Si vos le vas a ofrecer este tipo de productos a este segmento de clientes, usa estos argumentos de venta. Si vas a usar este otro producto a este otro segmento, usa estos otros herramientas de venta. Esos scripts no tienen por qué ser el speech ese cerrado de buenos días, la llamamos de tal lado, queremos ofrecerle no sé qué, que arrancan a hablar así como maquinitas, ¿sí? Pueden ser simplemente apuntes para que la persona use esa información para mejorar su proceso de venta. Obviamente puedo usar herramientas para hacer cross-selling, que era esta venta cruzada, por ejemplo, que el sistema sea el que me diga, mirá que a Rolando le vendimos tal cosa, vamos a tratar de venderle tal otra, ¿sí? Y también herramientas de upselling, por ejemplo, siempre digo el mismo ejemplo que es con los pañales, los niños y las niñas tienen esa costumbre de más o menos comportarse igual cuando son más o menos pequeños. Es decir, el consumo de pañales es fácilmente predecible. Y también es más o menos predecible el aumento del talle, el crecimiento de los niños. Entonces, en lugar de yo sentarme así en mi empresa a esperar que mis clientes me llamen para comprarme pañales, yo podría hacer una cosa mucho más proactiva, que es tratar de adivinar cuándo ese cliente se está quedando sin pañales para llamarlo y decirle, estás por dar quiebre de stock, voy a hacer tu reposición. Hacer yo el MRP, diríamos en los sistemas RP, hacer yo el cálculo de cuándo él se va a quedar sin stock. Es fácil de hacer, se puede hacer en Excel, no precisa un software de CRM. Lo que precisa es estrategia y procesos para eso y personas enfocadas para esto.
Si yo sé que mi cliente me compra siempre, no sé, Haggis talle G, y un día que me está haciendo un pedido me pide talle M, yo tengo que hacer la alerta, decirle, che, Jesús, me parece que le estás cerrando, porque si hasta ahora compraba G, ahora me estás haciendo un pedido M, no creo que se haya achicado tu hijo o tu hija. Seguramente te equivocaste. Y si alguna vez alguien compró pañales y es despistado como yo, seguramente le pasó de alguna vez olvidarse de que su hijo había crecido y que ya estaba usando G y hacer un pedido de M. Y no solo hacer un pedido, sino recibir el rezongo de tu pareja de que no sabes el talle de pañales de tu hijo, sino además tener que salir corriendo a una farmacia a comprar pañales caros en último momento porque los que tenés no sirven para nada, que además tenés que llamar a la pañalera y decirle que te equivocaste y que te manden los pañales de recambio, y la pañalera además asumiendo el costo de un nuevo flete y de un intercambio de pañales de talle sin costo para el cliente, para no perder al cliente. Es decir, el error del cliente, asumiste vos el costo y encima de eso podría haber sido algo que prevenía fácilmente, viendo la compra anterior y sabiendo que ese no era el producto que él compraba normalmente. Pero también eso, el conocimiento del cliente, me permitiría adelantarme y decirle, che, ¿no será hora de pasar de talle al talle siguiente? ¿No querés experimentar con este otro tipo de pañal? Es decir, el conocimiento de las transacciones puede ser útil para el proceso de venta. Y esto tiene que ver con esto del wallet share que yo mencionaba, ¿no? De cómo participar en la billetera del cliente. Si me compra pañales, es porque tiene hijos o hijas y en edad bebé. ¿Qué otras cosas le puedo vender? Y seguramente le puedo vender juguetes, pero en algún momento va a dejar de usar pañales y voy a perder el cliente. No, error. Va a dejar de comprarte pañales y le va a sobrar plata que vos querés que te la gaste contigo. Entonces tu desafío es encontrar qué nueva necesidad tiene. Porque resulta que los niños cuando dejan de tener pañales empiezan a tener otras necesidades. Tu trabajo no es ser una pañalera y vender pañales. Tu trabajo es descubrir qué necesidades tiene ahora ese niño o niña y cómo vos podés ser el que le soluciona el problema a ese padre o madre. Entonces, en realidad es, el niño ya no usa pañales, me perdí al cliente, ya no puedo vender pañales. No, oportunidad de negocios. Ese niño, esa familia ahora le sobra la plata de los pañales. ¿Qué le vamos a vender? Ese es el enfoque correcto desde el relacional. Y esto no es, la mayoría de mis clientes en general en algún momento dejan de comprar pañales, ¿qué producto puedo vender? No, es relacional. Es a este cliente, a Jesús que ahora ya no compra más pañales, ¿qué le voy a poder vender para esa realidad que yo ya conozco? Sé que tiene un hijo, sé qué edad tiene, sé si es nena o nene, y sé dónde vive, porque le llevo los pañales. Toda esa información la puedo usar para hacer wallet share, para hacer mayor mi participación en la billetera del cliente. Y si usa pañales, seguramente compra toallitas húmedas, seguramente compre mamaderas, seguramente compre complemento alimenticio, seguramente compre ropa de bebé, seguramente tenga un cochecito y seguramente precise una niñera y N cosas más que le puedo vender y meterme en la billetera del cliente. Marketing tradicional, market share, tratar de captar más clientes. Marketing relacional, wallet share, tratar de venderle más a los clientes que ya tengo, que los conozco, sé su rentabilidad y sé lo que les puedo dar para resolver los problemas. Si me pongo en el rol de atención al cliente, seguramente quiero automatizar procesos, manejar quejas, tener workflows para atender, darle seguimiento a los reclamos, escalar problemas, ese tipo de cosas. En marketing voy a querer hacer segmentación, pero voy a poder hacer también encuestas, campañas segmentadas a los clientes. Siempre digo lo mismo, a mí me llega un folleto al edificio donde vivo, del supermercado de cercanía, que me dice que está de oferta un vino que es barato. Y yo le digo, grave error, si supieran algo de mis compras, no me ofrecerían vino barato. Gasto bastante plata en vino, me gusta el buen vino y por lo tanto no me interesa la oferta barata. Al revés, soy el candidato ideal para que le vendas un vino carísimo, ridículamente caro. Bueno, no tanto porque no gasto tanto plata en vino, pero sí un vino nuevo, novedoso, me gusta experimentar. Los que consumimos vinos de calidad, digamos, vinos diferentes, nos gusta la experimentación, ¿sí? Entonces, en lugar de mandarle el vino de oferta, mandarle el vino caro, mandarle promocional el vino correcto. Entonces, cuando yo hago de campañas, hablo de campañas segmentadas,
no una campaña para mujeres entre 30 y 50 años. No, hablo de una campaña para aquellas mujeres entre 30 y 50 años que en algún momento me compraron un vino cuyo precio sea mayor a $10, que esa compra haya sido en los últimos 2 meses y que haya sido un vino blanco. A ese segmento le voy a hacer una campaña de, tenemos promoción de mariscos junto a una botella de vino, que además es un vino exclusivo que normalmente no viene al país y que marida perfectamente con los mariscos que te estoy vendiendo. Eso es segmentación y eso es marketing desde el punto de vista relacional, aprovechando la información transaccional que tengo con mis clientes. ¿Sí? Hoy seguramente no hablo de programa de fidelización, pero eso sería todo un mundo porque hay mucho malentendimiento con los programas de fidelización. Y en Latinoamérica yo le agregaría a los CRMs la gestión de cobranzas y de la recuperación de morosos. A mí me ha pasado de hablar con proveedores de CRM alemanes, por ejemplo, que no entendían este concepto de que yo tenía que, como parte del relacionamiento del cliente, gestionar la deuda. Porque claro, ellos me decían, bueno, le mandamos un aviso cuando vence la factura. Le digo, no es un aviso, es una amenaza de que le vamos a quebrar las piernas si no paga, porque en realidad acá la gente normalmente es común que no me pague. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que hacer un seguimiento profundo, que no es simplemente mandar un recordatorio, es como mucha interacción. Y los tipos me escuchaban y no me entendían lo que decía, ¿no? Y seguramente ustedes sí sepan de lo que estoy hablando. Es decir, en nuestros países, muchas veces el relacionamiento con los clientes también implica un relacionamiento de recuperación de deuda, de actividades de seguimiento de morosos, de alarmas por atraso, etc. Y eso también forma parte de esa visión 360 grados de mis clientes. ¿Cuál es el modelo que yo quiero llevar adelante? Y el modelo seguramente se parezca a esto que está aquí. Yo quiero identificar a mis clientes, individualizarlos, para después hacerle una propuesta de valor diferencial. Y eso implica, con una regla de valor, interactuar con ese cliente, ¿sí? Aprender de ese cliente. Ahí el colega Hugo Brunetta dice, no solo es interactuar, sino es interactuar y acordarse. Es decir, guardar información de esta interacción para después personalizar la oferta de productos o servicios. Ese modelo IDIP de identificar, diferenciar, interactuar, personalizar. Y esa personalización me va a permitir interactuar más y aprender más. Es esto lo que yo les decía del caso de, bueno, usemos la información de los productos que le vendí y del conocimiento que tengo de ese cliente para hacerle una oferta personalizada como la combinación de vinos blancos con mariscos. Pero eso no se lo ofrezcas a todos. A otras personas ofrecerle vino tinto y buenas carnes uruguayas, ya que estamos. ¿Sí? Entonces, elegí lo que vas a ofertar a los clientes en base al conocimiento que tengas con ellos. Pero si vos no identificaste a los clientes, si vos no los diferenciaste en el relacionamiento, es decir, no hiciste una estrategia de valor para cada uno de ellos, y si no aprendiste de la interacción, no vas a poder personalizar. Y tu diferenciador va a ser precio, ubicación y los tradicionales 5P de marketing y cosas por el estilo, ¿no? El packaging puede ser valiosísimo, pero puede ser que para algunos clientes sea muy valioso y para otros no. A lo mejor vos te mataste haciendo un hermoso packaging y resulta que hay un cliente tuyo que es muy hippie ecológico y por lo tanto le parece un desperdicio de material. Está generando basura. Bueno, conocé a tus clientes, identificalos, diferencialos y encontrá que tu propuesta de valor tiene que ser diferente para aquellos que valoran el packaging que para aquellos que valoran la ecología. Y son todos datos que vos tenés adelante tuyo, que tu gente los conoce, que tu gente interactúa con los clientes y lo conoce. Y por lo tanto tenés que lograr aprovechar esas cosas, ¿sí? Tomar esas herramientas. Y obviamente no vamos a tener el tiempo para dedicarle mucha atención a esto, pero sepan que además el mundo de las redes sociales, el mundo de Internet, nos dispara otras formas de relacionamiento adicionales. Por un lado, nuevos canales de comunicación, ¿no? El cliente no solo me llama por teléfono, me manda un mail o viene a mi local. Ahora resulta que
se queja en Twitter. O publica una foto con el producto favorito en Instagram. ¿Sí? O sea que ahí tengo nuevas formas de comunicación y muy diferentes, porque a veces no me habla directamente a mí. Se lo dice a la comunidad toda y yo tengo que andar escuchando a ver si me entero. Aparece otro componente que es la reputación online. ¿Qué dicen mis clientes de mí en los medios sociales? ¿Y cómo yo hago para estar atento a lo que pase ahí, para aprender también de eso? Una vuelta, un cliente de una empresa para la cual yo trabajo se quejó en redes sociales de que había comprado una cuna para su bebé y la cuna se había desarmado en la primera semana de la compra. Y había publicado la foto de la cuna desarmada y había dicho, nunca compren en esta empresa porque es una porquería. La primera reacción de esta empresa fue mandarle los abogados. Le mandaron una comunicación de abogados diciendo de que le iban a cambiar la cuna, pero que él se tenía que comprometerse a bajar esa publicación y publicar que le habíamos resuelto el problema. Cuando yo me enteré eso no lo podía creer. Le decía, vos te das cuenta que tenés un cliente que está dispuesto a comprarte, que vos fracasaste, que te lo dijo y que vos en lugar de tomarlo como una oportunidad para mejorar, lo que haces es prepotearlo, es decir, enfrentarlo y mandarle los abogados. Lo último que haría en mi vida sería mandarle abogados a los clientes. ¿Qué es lo que vos tenés que hacer? Lo que vos tenés que hacer para empezar a resolver el problema. Primero, haber hecho las cosas bien, pero bueno, no lo hiciste. Bueno, ahora resolvámosle el problema al cliente y tratemos de resolverlo al punto que él le parezca relevante hacer una nueva publicación en Internet acerca de nuestra atención. Seguramente si se lo resolvimos, él va a estar contento y lo va a decir. ¿Sí? Pero eso implica gestionar esa reputación online, estar atentos a lo que pasa en redes sociales. Rolando. Discúlpeme, doctor, para ir cerrando, para generar el feedback con los estudiantes, aprovechar que pues, pueda responder algunas inquietudes o preguntas. Exacto. Nombro ese último componente que es la gestión de comunidades virtuales, que para quien le interese es un tema más que apasionante, que es cómo hago para participar en ese diálogo que tenemos las personas en redes sociales, para que las empresas participen ahí, no solo haciendo publicidad tradicional, sino generando realmente comunicación y diálogo. ¿Por qué traía estas cosas? Y básicamente porque nuestra vida hoy es así de itinerante, ¿no? Es decir, consultamos en el celular, mandamos un WhatsApp, vamos a la tienda física, compramos por internet, subimos la foto de los productos a Instagram, llamamos al call center, nos quejamos por Twitter, mandamos un mail. Es toda una cosa muy compleja esta de la multicanalidad y los software nos permiten sí apoyarnos en esto. Recuerden que cuando yo empecé esta charla decía, el primer paso para CRM es no comprar software. Bueno, el cierre de la charla les diría, si pusieron el foco correcto en estrategia, procesos y personas, al final van a necesitar comprar un CRM para hacer todas esas cosas, un software de CRM para hacer todas esas cosas que diseñaron, que pensaron y modelizaron. De esta manera cierro mi parte expositiva con nuevamente, por supuesto, el agradecimiento y mis datos de contacto para quien quiera continuar este diálogo por otras vías.